Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Me Queda Claro. Pues gracias a Dios es viernes, pero vaya que sí es un viernes que termina pues una semana aciaga, una semana de eventualidades en el terreno de los desastres naturales, que precisamente hace 8 días empezó a llover copiosamente en casi todo el territorio nacional, en una así llamada tormenta perfecta, que se combinó de una tormenta tropical de nombre Manuel acá en el Pacífico, y la que entró por el Atlántico y el Golfo de México, que fue el huracán Ingrid, y que pues ha traído devastación en muchas entidades del país. Sobre todo el caso emblemático en esto ha sido Guerrero, Acapulco, este lugar paradisiaco que hoy suena medio contradictorio en las circunstancias en que se encuentra, y también se cuentan historias desgarradoras. Lo último allá en la comunidad de La Pinta, en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde se cuentan 58 desaparecidos, aún difícil el conteo de muertos que posiblemente están debajo de este alud que sepultó a media población, una población de aproximadamente 400 gentes, y que se ha dificultado el rescate, aunque pues ya el ejército mexicano, la marina, están en estos momentos, igual que la policía federal con sus helicópteros, sobre todo, incluso el propio Enrique Peña Nieto, presidente del país, voló y allá está en el sitio el secretario de Gobernación. En fin, todo esto que tiene que ver con lo que los mexicanos hemos vivido, y en medio de eso ayer, en una conmemoración número 28 de los terremotos que sacudieron la capital del país, sobre todo ese 19 de enero a las 7:19 de la mañana, de un temblor de 8.1 en la escala de Richter, y que duró aproximadamente 2 minutos, y que bueno, trajo una devastación, y que se dieron números de muertos imprecisos en su momento, y aún se siguen debatiendo las cifras, pero que hablan de 10,000 personas fallecidas, en fin, poco más de 4,000 rescatadas con vida, y todo esta información, y que vimos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un zócalo barrido, ustedes sabrán a lo que me refiero, y no precisamente como lo narrara Elena Poniatowska en su libro en su memorial Tlatelolco de Rosario Castellanos, donde decía que al otro día amaneció barrida. Entonces, bueno, pues ahora sí nació barrida, pero para tener los eventos que ustedes saben del grito de independencia el día 15 y el desfile el día 16, insisto, a las 7:19, izando la bandera el presidente de México en la conmemoración 28 de estos eventos, que nos tienen que poner en contexto y regresar un poco en el tiempo de cómo hemos avanzado en esto de que tiene que ver la protección civil, pero ante los eventos de la naturaleza pues quedamos en indefensión. Solamente lo que la mano humana, la prevención, los alertamientos puedan dar. Saludo como siempre a mi amigo y compañero Miguel González Alonso, que bueno, yo aquí lo he advertido, la agenda tan complicada, él estuvo en la Ciudad de México, y bueno, ya de regreso, y también platicaremos, como quienes nos siguen vía internet, tenemos hoy a un amigo, a un personaje que ustedes lo irán conociendo, los que no los conozcan, y reconociendo algunos que tengan esta memoria de pues ya muchos años en Chiapas. Julio Alvarado, bienvenido, mucho Gracias. Gusto que estés aquí con nosotros compartiendo. Gracias, Miguel. Me queda claro, y vamos a platicar, pero aprovechemos, Miguel, en el formato que, aunque no rígido, sí le permite a nuestra radioaudiencia enterarse, aunque sea en este contexto de la lectura, cómo estamos en la información, Miguel. De acuerdo, ahorita que mencionabas lo de fenómenos naturales, no sé si a todos los inconvenientes a los que se suman, desde luego, el mal tiempo del que no hay ningún control,
a los inconvenientes que están causando unas movilizaciones sociales, concretamente de los señores maestros, que están provocando, vale la pena comentarlo, no a título de alerta, pero de alarma, pero sí tomen sus precauciones. Se está generando una escasez de gasolina debido a la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en lo que se está constituyendo un delito, en donde se está atentando contra los derechos de los demás, en algo que, comentando con algunos maestros ayer, Alfonso, me decían es que hay que hacer medidas de presión, y porque necesitamos que la gente se sume, y le preguntaba yo, vaya inteligencia, ¿cómo quieren que la gente se sumen si les están causando trastornos? Porque aquí hay que tomar en cuenta que esto, cuando haga crisis, si es que lo llega a hacer, espero no, el otro pulpo importante que se mueve y se mueve fuerte es el del transporte. ¿Qué va a suceder cuando el transporte no se pueda movilizar porque hay escasez de combustible? Y entonces esto va a provocar, pues, no le quiero llamar enfrentamiento, pero una crisis severa entre lo que piensan los señores maestros, lo que persiguen, lo que quieren, y el trastorno que le están causando a la economía, porque más allá de la economía de los señores transportistas, está la de todos los que se tienen que mover para ir a trabajar, los que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, y eso no son, señores maestros, con todo respeto, no es una movilización que les esté sumando voluntades, por el contrario, les está restando y está generando una actitud de condena, de rechazo, de malestar. Lo del plantón que tienen, hay libertad de manifestación, lo que tienen en el Parque Central no va más allá, pero les quiero recordar que esa instalación que tienen tomada es una instalación estratégica de Petróleos Mexicanos, y quien entraría a un desalojo, llegado el caso, sería la Policía Federal Preventiva, por tratarse de una instalación. Incluso en este tipo de instalaciones, como son las presas, como son estos lugares de depósito, sí, instalaciones estratégicas, no olvidemos que quien las salvaguarda normalmente es el Ejército Mexicano. Y ahí podríamos pensar que lo que se está buscando es un efecto de provocación. O sea, el gobierno de la República ha transitado durante los primeros meses de la administración del señor Peña Nieto, mostrando, por un lado, tolerancia, porque la ha habido, diálogo, pero sí ha habido energía. Entonces, por ejemplo, cuando se desalojó a las personas que tenían la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, o cuando se desalojó la Autopista del Sol en ocasión pasada también en la capital. Entonces esto pareciera que es una abierta provocación para tener nuevas banderas, pero quienes lideran movimientos parece ser que están queriendo llevar a los empleados de la Secretaría de Educación a que sean los nuevos golpeados o los nuevos muertos para que tengan banderas, cuestión que se me hace totalmente irracional. Sí, sin duda es un tema que ya lo tenemos. Precisamente ayer se cumplió un mes exacto. Ellos llegaron los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron un 19 de agosto, precisamente cuando iniciaba el ciclo escolar, pues ellos iniciaron su ciclo de marchas y protestas. Es una semana, ayer todavía se corrían versiones y se vio imágenes de que los líderes visibles de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo lo que tiene que ver con la sección 22 de Oaxaca, salían de una intensa jornada de pláticas con el subsecretario de Gobernación Miranda, el gobernador de Oaxaca y otras autoridades que habían finalmente acordado retirarse e iniciar el día lunes ya las clases en Oaxaca. En fin, ya otros grupos de otras secciones ya habían retornado a sus lugares, y bueno, yo creo que no les han informado bien a quienes están en estos bloqueos de instalaciones estratégicas, de calles, de casetas, en fin. Por eso era pertinente creo que así es. Ver que los están metiendo a una verdadera zona de riesgo, de conflicto, porque son hechos consumados. La reforma educativa ya pasó por el Congreso de la Unión, hubieron tiempos para hacer los alegatos, y esto ya no es una medición de fuerzas, esto ya es un ejercicio de autoridad, porque estamos hablando de que están rompiendo el Estado de Derecho, afectando a la población, a terceros, y esto pudiera generar en una acción de la autoridad en caso de que haga crisis. ¿Qué va a suceder en el momento que se termine la poca gasolina que hay en las estaciones de servicio?
Sí, no, esto resulta ya algo que yo lo he comentado aquí, que el tema, no hay que equivocarnos, el que sea una cuestión, la reforma educativa, un tema del orden federal y que ya el Congreso de la Unión y el Constituyente ya aprobó las reformas y ya están las 3 leyes secundarias, etcétera. Quien piense, o si las autoridades locales piensan que este es un tema federal y se van a cruzar de brazos, yo creo que están equivocando la estrategia. Tienen que dialogar y hacer frente común y hacer entender que esta toma de instalaciones tiene que compete con la autoridad estatal y por supuesto tal vez rebase a los municipales, pero tiene que haber una concertación, un trabajo de las autoridades respectivas en torno a qué hacer esto, porque no se pueden mantener cruzados de brazos y esperar a que sucedan las cosas. Creo que es interesante lo que está sucediendo, insisto, creo que no les han comentado las decisiones que ya tomaron el día de ayer los maestros de la sección 22 mayoritariamente, y que tiene que ver con alguna negociación. Por ahí ya se han filtrado informaciones que consiguieron cantidades millonarias para la capacitación y profesionalización de los docentes, que va a haber mecanismos, en fin, esa es la cuestión de las negociaciones. Así es de que pues creo que deberían tener mucho cuidado quienes están encabezando esto. Es un tema que sin duda va a que hablar, y solamente me queda decir de que pues ahora ve uno, si ya se les agotó el tema educativo, porque ya es, como tú dices, algo consumado, y dice, bueno, pues ya en sus carteles dicen no a la reforma hacendaria, no a la privatización de Pemex, y podían arengar muchísimas más cosas, pero creo que ya perdieron el sentido de su protesta original. Pero ¿qué tenemos? No, y el sentido social, porque tienen en sus manos y en sus conciencias, si es que la hay, la educación de la niñez y de la juventud, o sea, así de sencillo. Sí, no, el derecho y por el otro lado están afectando un derecho constitucional, y pues ya el gobierno del estado, en voz del secretario de gobierno, fue claro en decir de que no se va a pagar a quienes no trabajen. ¿Y cómo andamos, Miguel? Bien, hoy hay una nota que es la que está mandando, la de la atención por parte del gobernador Manuel Velasco Cuello al problema de Catazajá. El periódico Cuarto Poder así lo encabeza: atiende Manuel Velasco Cuello a Catazajá. El periódico Noticias van 5,000. De eso dimos puntual cuenta ayer, apenas terminado el evento ya en Catazajá, en Palabra Libre, programa hermano. Van 5,000 afectados en playas de Catazajá, dice las Noticias. El periódico Diario de Chiapas entrega al gobernador ayuda humanitaria a damnificados de playas de Catazajá. El Heraldo: Chiapas cuenta con el apoyo del gobierno federal para reconstruir zonas afectadas por lluvias, dice el subsecretario Nemer. Chiapas hoy: se consolida un Chiapas más seguro y más fuerte en materia de protección civil. Y aquí hay que rescatar que los efectos han sido graves, el golpe de las lluvias ha sido fuerte. Sin embargo, creo que sí se ha tejido a lo largo de los últimos años una cultura de prevención en este tipo de protección civil, y creo que está dando resultado. Y algo que la gente ya perdió de vista, pero creo que vale la pena atender. Nada más es un ejercicio de reflexión. ¿Qué hubiera sucedido en Tuxtla Gutiérrez si no se hubieran hecho el levantamiento de los puentes, si no se hubiera ampliado el cauce del río Sabinar? Eso es una pregunta que queda en el aire para decir, pues estaríamos bien, estaríamos normal, ¿no? O ya hubiera tragedia en Tuxtla Gutiérrez si no la hay. Eso es parte de lo que se dijo de protección civil. Chiapas recibe ayuda para reconstrucción, dice el Diario del Sur. Gráfico del Sur: se consolida Chiapas más seguro y fuerte en materia de protección civil. Y bueno, en atención a la presencia de nuestro invitado, porque creo que vamos al corte, el periódico El Orbe dice: México vive la peor tragedia por lluvias. Creo que la nota que manda es la visita del gobernador a playas de Catazajá para personalmente supervisar y hacer entrega de algunos apoyos para quienes están hoy en una condición difícil, en una condición de desventaja, de desgracia, producto de las fuertes lluvias, Alfonso. Sí, y mira, de lo que diste hoy cómo amanece Chiapas en los medios de comunicación, sobre todo locales, no consignas el diario Expreso Chiapas, que precisamente con lo que tú abriste, se toman maestros la planta de Pemex, ¿no? Entonces sí está retomada en una nota de Sandra de los Santos, y también que están incomunicadas por lluvia 14 comunidades de Chiapas, entre otra información. Entonces pues está el tema de los maestros y estos bloqueos que nos ha dado
materia de análisis y de posicionamientos y de información en este último mes, y lo que de hace 8 días pues nos mantiene en alerta máxima porque va a seguir lloviendo, advierten las comunidades, las autoridades de la materia, y dice que instruye Manuel Velasco Cuello a continuar en alerta y redoblar labores de vigilancia ante lluvias, y esto es algo que lo vamos a tener también. Lo dijo el subsecretario Nemer, va a continuar lloviendo las próximas semanas y meses, dijo. Así es que pues todavía este veranito, por llamarle así, que se está viviendo hoy en la capital, no será para mucho rato. Las lluvias se están presentando por la tarde. Así es, Miguel. Y ya que es inevitable hablar del tema de esto que tiene que ver con la cultura ya de la protección civil, de la solidaridad que se demostró precisamente hace 28 años de manera muy puntual, como un parteaguas en que le dijo a las autoridades este evento, este gran terremoto, este gran sismo que ocurrió hace 28 años, un 19 de septiembre de 1985, que no estábamos preparados ni como gobierno ni como sociedad para eventualidades de este tipo, y nos puso en otro contexto que vemos ahora que se ha avanzado muchísimo. Tú ya lo señalabas en cuanto a lo que tiene que ver en Chiapas, y le hizo un reconocimiento Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social al gobierno, y particular a Manuel Velasco Cuello, donde desde el día 12 se instaló de manera permanente, porque así se lo avisaron las autoridades de Conagua, y cosa que el propio... Le están reprochando que no se hizo en Guerrero. No, David Korenfeld, que es precisamente el director general de Conagua, fue muy puntual y lo ha dicho en diferentes espacios, de que sí se avisaron. Lo que pasa es que la reacción de los gobernadores no fue igual. Por eso decía que porque al parecer Chiapas, también lo que quisieron frenar fue un tanto la alarma, pensando confiándose en la buena fortuna, tomando en consideración que por las fiestas patrias Acapulco era un punto para la atención del turismo. Pues mira qué despropósito, porque queriendo no hacer mucho ruido, pues ahora ya es inevitable, ¿no? Lo que está pasando. Algunos espacios nacionales consignan e insisten en ese tema, en que se privilegió un poquito más el tema del turismo y no se cuidó. Sí, para que no hubiera cancelaciones y todo ese tipo de cuestiones, pero ya vemos que ahora sí resultó contraproducente, y decía que David Korenfeld, que no hay que equivocarse, que todos son ciclones y que un huracán no es muy diferente a una depresión tropical o tormenta tropical. Lo que varía son la intensidad de los vientos, pero la cantidad de agua casi suele ser la misma. Lo que pasa es que aquí, de plano, la tormenta perfecta prolongada por muchos días y una extensión que consideran que es una de las devastaciones, toda proporción guardada con el 85, pero de incalculable, ¿no? Ya van más de 90 y tantos muertos, más los que siguen desaparecidos, y cada vez que se internan más en lugares que no han podido tocar porque son inaccesibles, van apareciendo un número más, y además la dimensión es tremenda. Y yo saludando nuevamente y agradeciéndole al doctor Julio Alvarado, de que pues de las temas, yo tenía referencia de él solamente de oídas, y sabía, incluso hoy saludé a Ruperto Portela Alvarado, le dije que estuvimos comentando, y te mando un saludo al decirle que la posibilidad de que estuvieras aquí, y que bueno, cualquiera pensaría y te identificaría de que es una persona que eres un experto en la materia deportiva, porque así llegaste a Chiapas hace más de 30 años, porque fuiste el fundador del fútbol americano aquí, cosa de que te comentaba, pues mi hijo Gilberto el mayor juega en escarabajos y en fin, y que a mí me une con algunos personajes que platicamos, como Adán, sí, excelente entrenador, persona también. Así es, y entonces platicábamos de muchos temas de todo tipo, y yo precisamente te pedía que ojalá un día pudiéramos compartir algunas de tus experiencias, tus conocimientos, tus vivencias, sobre todo porque al tiempo, a la distancia, valdría la pena reflexionar dónde nos perdimos, dónde nos quedamos, pero en específico, ahora que hablamos del 19 y lo comentábamos de que se iba a cumplir esto,
y que pues a mí me tocó estar, yo estaba trabajando temporalmente en la Ciudad de México, vivía yo en San Pedro de los Pinos, en el piso 7 de un edificio de 9, y veía yo por el ventanal del departamento cómo se me hacia un lado del otro el World Trade Center, antes Hotel de México, y cuando salía a las calles, bueno, la devastación que fue encontrando a mi paso, con el ulular de las sirenas y en fin, y al ver edificios caídos allá por la glorieta de Chilpancingo. Tú estabas allá en ese tiempo, Julio. Sí, recién habíamos terminado nuestra actividad aquí con el gobierno de Chiapas, con el señor gobernador en ese momento, que era el señor Juan Sabines Gutiérrez, y bueno, habían transcurrido prácticamente 2 años, ¿no? 2 años y medio cuando se produce esto. Pues sí, lo que tú dices fue un evento tremendo, de incalculables daños. No se ha podido todavía precisar el número de personas fallecidas, ¿no? Pero como destacaba Miguel hace un momento, y tú lo hacías, Alfonso, sí se ha avanzado mucho, ¿no? El problema del pasado, los problemas del pasado nos han enseñado que la previsión puede solventar muchos temas en todas las cuestiones de emergentes o los problemas del país. Si aplicamos el aspecto de la prevención, podemos ahorrarnos muchos problemas y muchos contratiempos, ¿no? En aquella época pues no se tenía previsto algo así, aunque se hablaba en la Ciudad de México de la posibilidad de una contingencia mayor por la cercanía con la costa del Pacífico, donde siempre están en conflicto esas capas tectónicas, esas situaciones submarinas que están en constante fricción y que en cualquier momento van a producir, eso queda todavía latente en nuestros días, un gran cataclismo que va a afectar a la Ciudad de México. Eso ya está previsto, pero en aquella época había pocas organizaciones realmente que podían responder, a excepción del Ejército prácticamente no existía nada, ¿no? Existe el plan de N3, pero a mí me gustaría hacer una referencia breve. Cuando yo termino de estudiar, recibo la oportunidad de presentar algunos programas. Perdón, y decía que te identificamos con el deporte, pero tú eres abogado y eres doctor en Derecho. Sí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mucho orgullo, todos los Pumas, ¿no? Entonces, uno de los programas que presento se canaliza hacia el gobierno se llamaba jefe del departamento del Distrito Federal, que era Octavio Centíes Gómez. Yo me entrevisto con él y con el oficial mayor y le presento este programa recomendado, como siempre ha tenido que ser, si no, no te oyen. Llegué recomendado y ese programa se llamó, consistió en la instalación de la Comisión Permanente de Auxilio en caso de siniestros para el Distrito Federal, que no existía, la cual convocaba a diferentes instituciones con sus recursos para coordinarse en caso de una emergencia, y así se hicieron estudios, etcétera, etcétera, y se destacó principalmente que las construcciones, la mayor parte de las construcciones eran viejas, y que no... De la ciudad de los Palacios. De los Palacios, y que no reunían las nuevas tampoco las condiciones para resistir la magnitud de los fenómenos telúricos, ¿no? Y entonces esto dio pie a que se hicieran reglamentaciones, adecuaciones a la reglamentación. A partir de ahí se empiezan a hacer los reglamentos de construcción más drásticos, etcétera, etcétera. Las opiniones de estas reuniones que hacíamos en esta comisión van normando el criterio de los constructores y obligando a las autoridades, a ellos, a los constructores, a someterse a las consideraciones técnicas y necesidades, ¿no?, del peligro latente. Perdón que te interrumpa, lo que pasa es de que esto que endurecer y hacer más preciso la forma, la regulación para la construcción, que eventos como el del 85, como esto que acaban de pasar con la carretera de la Autopista del Sol, vemos como el tema de la corrupción aflora con los daños, aflora de que no se cumplen con las especificaciones y mucho menos, ¿no? Desviándome un poco y yéndonos al problema de Acapulco actual, tú ves como todas las montañas que rodean la costera y ciertas áreas importantes donde se han instalado grandes desarrollos turísticos,
están desforestadas. Se dedicaron a autorizar fraccionamientos y permitieron los irregulares, los asentamientos irregulares, y eso, además de que genera basura y genera estorbos para no permitió ya que el subsuelo jalara el agua, y ahora corren torrentes hacia la costera, ¿no? Entonces, además de la aglomeración ya de instalaciones, de infraestructura, que no responden tampoco a los reglamentos de construcción, y entonces ahora le echamos la culpa solamente al clima, pero no, ha sido la responsabilidad, como tú dices, la corrupción, que en toda la vida de nuestro país, desgraciadamente, se ha manifestado, y la repercusión es en muertes, enfermedades, en destrucción, en no ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. Antes de continuar en cómo se fueron haciendo en esta experiencia que tú tienes, Miguel, en esto de la corrupción y de lo que pues tienes información, antes de que nos veamos a corte para que podamos seguir bordando en este aspecto, ¿qué dirías de lo que aconteció en Acapulco? Esto ¿te acuerdas que decías ayer como una acción de los medios, como Palabra Libre, detuvo en su momento lo de los humedales? Así es. Pues la verdad es que suceden en todas las ciudades, desafortunadamente. En las partes altas, en donde antes el agua se tenía como un concepto de una esponja, hoy hay losa, hoy hay pavimento, y entonces son verdaderas corrientes de agua. Y esto es un fenómeno que está pues relacionado entre la necesidad de vivienda, la gran corrupción por aceptar que se hagan asentamientos, al igual que lo que hay en las márgenes de los ríos, lo que sucede en las montañas, en las partes altas, en las lomas, pues eso repercute, porque el agua ahora baja, o sea, no se absorbe, sino que baja con una gran fuerza, y eso es lo que provoca muchas inundaciones, como parte de lo que sucedió en Acapulco. Así, y precisamente en la autopista del Sol. Y ahora se demostró que los ricos también lloran. Así es, punta de diamante, ¿no? Vamos a ir a nuestro corte de media hora, pero regresamos con este y otros temas. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. 12:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en el libramiento sur número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Septiembre, mes en que los mexicanos conmemoramos una gesta decisiva en la formación del país. Celebramos el 203 aniversario del inicio del movimiento de independencia. Es en este mes donde nos compete rendir homenaje a los que nos dieron libertad, patria e independencia. Es un mes de celebración, de fiesta cívica por excelencia, en donde ningún mexicano queda al margen de esa celebración. Es el mes de concordia y reconciliación. Son en estas fechas que recordamos el sacrificio de los niños héroes, de la lucha del movimiento popular en contra de la corona española y de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Acciones que marcan la realización plena de la independencia. Chiapas se viste de fiesta, recordando que un 14 de septiembre de 1824, fecha escrita con letras de oro en el corazón de los chiapanecos, juró solemnemente su federación a la República Mexicana. Vigente a aquellos que en la lucha por los ideales y por lograr el bien común de la sociedad, emplearon sus talentos y sacrificaron sus vidas constituyendo una patria libre. Hoy, nuestro deseo es trabajar hombro con hombro y lograr que Chiapas sea próspero, justo y que todos seamos solidarios, para tener en alto el orgullo de ser mexicanos. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones.
Guerra de Leyendas 2. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Jr. y quiero invitarles este próximo sábado 5 de octubre en Guerra de Leyendas 2 en la Arena Metropolitana, 8:45 de la noche. Estarán grandes figuras, 1000 máscaras, el Capitán Aventura Tinieblas con Aluche Canek, el hijo de Dr. Bang, Atlantis, Elia Park, el hijo de Máscara Año 2000, Mr. Niebla y muchas estrellas más. No se lo pierdan, allá nos vemos. Sucesos. Donde surge la noticia, ahí están Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés, quienes les informan de las noticias frescas y confiables, fidedignas y reales. Usted se informa antes que nadie, de 7 a 8 de la mañana, todos los sábados y domingos. Sucesos, la nueva FM 94.7. ¿Por qué esperar hasta las 8? Escúchenos. Exprésalo entre amigos. Dar todo, no recibir nada. Amor, desamor. Infidelidad. Confianza. Costumbre. Comodidad. No correspondido. Exprésalo entre amigos. Con Sergio Castellano y Óscar Obando. En la nueva FM 94.7. Escúchanos sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Estamos al aire, me queda claro. Bueno, estamos aquí ya de regreso. Sin duda resulta ir más allá de los sucesos y de las cifras, la numeralia del número de muertos, en fin, y entrarle un poquito a escarbarle, porque hay algunas cosas en la naturaleza, lo decías, Miguel, con mucha puntualidad. Bueno, no tiene palabra de honor y puede bien las contingencias, pero sí decíamos y veíamos esto de cómo la deforestación como un elemento principal. Escuchaba a un estudioso ingeniero donde dice que lo que pasó en la Autopista del Sol es porque ya no hay también cerros con árboles que detengan esto, ¿no? Entonces es ese problema, lo que pasa en esta ciudad, bueno, lo que pasa aquí en Tuxtla Gutiérrez, que están los dos cerros, tanto allá para Mactumaxá como para Cañón del Sumidero, pues que invadieron y ahí pues baja, ya no hay árboles, hay casas, hay calles, en fin, y por eso todo se concentra hacia esta cuenca de Tuxtla Gutiérrez, a la zona central. Y bueno, pues esta es una problemática que se puede evitar. El pasado, o sea, volver al futuro, o sea, ir a... Sí, no, es que la película Volver al Futuro, regresa al futuro, y esta persona interactúa con gente de ese pasado que incluso unos iban a ser sus padres, cambia la historia y regresa a su tiempo presente y lo mandan otra vez para que corregirlo y no suceda. Por eso pensé que quienes, bueno, por supuesto que no todos vieron esa película de los 80s, pero decía, sí, lo que se puede es lo que está pasando ahorita y lo que puede venir hacia adelante. Miguel, ¿tú qué recomendarías en ese sentido? Porque pues por lo que vemos la experiencia de Julio Alvarado, del doctor Julio Alvarado, bueno, esto en aquellos tiempos que no había esta cultura, se empezaron a hacer este tipo de ordenamientos y de experiencias, pero parece que no han sido suficientes en este país. Pues yo creo que el sismo del 85 fue el parteaguas. Ahorita nos platicaba el doctor Julio Alvarado Cuello de algunos trabajos que él hizo antes en una inquietud visionaria, que más me gustaría que la platicara él, pero lo que sí te puedo decir es que si no llega el sismo en 85, muchos de los cimientos que hay para pensar en que sí los desastres se presentan no existieran, porque antes del sismo de la Ciudad de México pues había habido desastres naturales en otras partes de la República, pero no fue nada hasta que el infarto llegó y le pegó al corazón, y entonces todos nos dimos cuenta que éramos cardíacos, ¿no? Tan fuerte, de esa manera tan drástica. Y entonces yo creo que lo que ha sucedido con otros huracanes muy fuertes que han golpeado al país, lo que sucedió cuando el Stan golpeó Cancún, cuando el huracán Herminia golpeó el estado de Chiapas, en fin, gran cantidad de desastres naturales que se han presentado. Yo creo que son el pivote para que sepamos que esta materia
esta asignatura que tiene el gobierno es una asignatura que se la tiene que compartir con la sociedad en materia de información, de establecer la cultura. Yo cuántas veces escuché, hay que hacer un plan para, si hay en caso de desastre, que tengas tus documentos básicos en una carpeta de plástico para que no se deteriore, que tengas una lámpara, un radio. Una pregunta al público y a los que estamos aquí, ¿tú lo tienes en casa? ¿No? ¿Tienes no. tus documentos así? ¿Tú los tienes, Julio? No. Yo eres un gran promotor. Yo no los tengo. La verdad es que hay cuestiones que como sociedad le apostamos a que no va a suceder. No, es que se inundaron en Acapulco, pero aquí no pasa nada. Hasta que llega, como nos sucedió con el golpe fuerte que tuvimos en la costa con el huracán Stan. Entonces aquí sí hay que una cuestión de insistir. Yo proponía que el gobierno del estado hiciera unas carpetas, o sea, si te venden la idea de que hay que tener una carpeta con tus documentos, que te diera una carpeta que trajera el logotipo, ¿no? Unidos por Chiapas, por ejemplo, por en este Chiapas, caso. Que venga el logotipo para casos de desastre. Y que en estos eventos masivos que te regalen una. Para que ahí, en esa, llegando a tu casa, que pudo haber sido, claro, ahorita había desastre, en el contexto de lo del recordar el 85, en el Día Mundial, el Día Nacional de los temblores, de la prevención de desastres. Y ahí entonces irte a tu casa, pues a ver tu acta de nacimiento, tu cartilla, o sea, tu pasaporte, los que tienen, etcétera, y tener, para poder dar el primer paso. Aunque otros le darían otro uso, pero la gran mayoría yo creo que ya tendría, y ahí en la misma carpeta decir, a ver, aquí pon tu acta, pon tu ten de esos, las escrituras de tu casa, si las tienes, un listado, ¿verdad?, de lo que debe tener. Igual el próximo año te regalan una lamparita muy pequeña, ¿verdad?, que no necesitas un reflector, y el próximo año pues un radio, o sea, en ir incrementando la cultura para que vayas teniendo tu kit que te pueda ayudar. Bueno, esa sería una propuesta. Sí, Julio. Es destacar el aspecto que había comentado, que es la prevención. La prevención nos va a ahorrar, dice el dicho, más vale prevenir que remediar. Entonces no sabe realmente la sociedad ni el gobierno, no han ponderado qué tanto sirve la prevención. Un padre de familia, los primeros pasos de su hijo lo somete a un programa o previene ciertas circunstancias, se va a ahorrar muchas cosas, no va a tener que llevarlo a un psiquiátrico, a una rehabilitación antidrogas o alcoholismo. Entonces la prevención es importantísimo y ahorra tiempo y dinero a las sociedades y pues daña menos, ¿no? En este sentido hay que tomar también en cuenta los cambios climáticos. Ya la naturaleza se ha transformado en los últimos años. Ya no son los programas de lluvias anuales y sequías, los temporales han cambiado, se modifican constantemente por el problema que es del calentamiento, etcétera, que tan discutido. Entonces esto nos obliga a ser preventivos. En el caso del Distrito Federal, que es una metrópolis, es una metrópolis que está totalmente encerrada en 2 salidas prácticamente, 3 salidas, que es la autopista México-Puebla. Si se tapa, no hay posibilidad de salir por ningún lado. La otra es hacia Toluca, la otra es hacia Querétaro y la otra es hacia Morelos. Pero son 4 vías muy delicadas. No, y si se ve nada más en vacaciones que no todos salen, pero en el momento que está saliendo quienes vienen en la capital de la República porque un puente largo, porque hay vacaciones, inclusive es noticia nacional de que por minuto están saliendo tantos carros. Sí. Ahora, si hablamos de un desastre en donde hay una estampida, en donde todo el mundo salga, porque no es porque va de vacaciones, sino porque está salvando la vida, eso va a llegar un momento en que se va a taponar. Nosotros en aquella época sugerimos, y resultó al final, se hizo un gran movimiento, no lo terminamos nosotros, pero sugerimos que saliera la refinería de Azcapotzalco, que estaba en la Ciudad de México, y era un foco rojo, ¿no?, para una conflagración, un problema gravísimo, ¿no? Que al final de cuentas sucedió un evento de esos con San Juanico. En fin, nosotros sentamos ahí un precedente. Bueno, resulta que tuve la oportunidad de hacer algunos cursos, posteriormente acudir a unos eventos internacionales. Estuviste en Israel, me decías. Sí, tomando un curso sobre las contingencias
eventuales de una catástrofe. Aquí, si me autorizan un paréntesis, la cuestión de los ciclones, hay forma de prevenirlo y de medirlo. Inclusive hay un centro en Miami muy grande para medir. Y ya esto se ha compartido con la cuestión de los satélites. Ya otros países, Chiapas tiene ya inclusive equipo que puede ayudarle para tener conocimiento. Se dice que no hay, pero en tu visión, en tu doctor experiencia, lo que has vivido en esta materia, ¿crees que algún día pueda haber algo que pueda ayudar a un poquito más avanzado que las famosas alertas sísmicas? Decir, en esos movimientos de las placas, por ejemplo, la placa de Cocos y la placa americana, mediante satélites, ¿verdad? Poder tener saber cuándo pudiera haber una conflagración de estas para tomar una prevención y yo creo salvar que vidas. Sí, ahora se llevan, yo sé que, y los he visto, parcialmente hay monitoreos de cientos de años de los movimientos telúricos en América. Hay archivos de cientos día por día. Yo creo que con las nuevas máquinas computadoras se pueden hacer análisis muy precisos de las constantes y sobre todo las constantes que se refieren a los avances del choque de esas placas, porque nuestro problema, aunque somos una zona sísmica, pero no es volcánico propiamente, sino son tectónicos nuestros problemas, ¿no? Aunque estamos rodeados de sierras volcánicas, ¿no? El problema del Chichonal, por ejemplo. Sí, ¿no? yo lo viví, fui coordinador, pero entonces el asunto aquí es que hay que llevar un puntual monitoreo con los recursos técnicos, tecnológicos de punta sobre esas placas, inclusive a establecer plataformas flotantes precisamente en las zonas donde se está produciendo esto, y con equipos de sonar, qué sé yo, con los avances de la tecnología, estar monitoreando puntualmente esos acumulamientos de energía que se están produciendo. Ahora, es bueno que tiemble, porque se va liberando esa energía. No se libera de golpe, sino se va liberando, pero constantemente se está acomodando. Entonces, si hablamos del caso de Chiapas, en donde, por ejemplo, a veces hay 5 temblores en un día que son imperceptibles porque su magnitud no es grande, podemos decir que en esta zona sísmica conviene, daban un dato el otro día, alrededor de 1200 sismos han ocurrido en Chiapas desde en lo que va del año. En lo que va del año. Pero no ha habido algo que tal vez 3 sacudidas fuertes, pero no ha habido la última ninguna... de 6.1 que se registró en la costa. Pues es un aviso, Miguel. Es un aviso que nos está dando la naturaleza para que pongamos atención y en ese sentido las autoridades ya tomen medidas en los aspectos de construcción. Hay cosas que ya no se pueden, ya son irreversibles, ya están hechas las construcciones, pero se pueden mejorar. Y sí sería importante que la autoridad tomara en todas las poblaciones, sobre todo de la costa y de todo el estado, ¿no? Una campaña de revisión de las construcciones y recomendaciones, e inclusive el Estado, el gobierno, aportar recursos para que la gente fuera reforzando sus propias instalaciones, sus habitaciones y las oficinas públicas, etcétera, porque esto no tiene horario. Y no permitir bajo ninguna... Ser muy drásticos en los reglamentos de construcción. En lo que se va a hacer a partir de ahorita en adelante. Sí. O sea, vas a construir, pero esta es la norma. Porque no estamos hablando que a una persona se le caiga un edificio y tenga una pérdida, no, estamos hablando de todos los que pueden estar dentro del edificio y que se van a morir en el momento que caiga un edificio mal construido. Sí, por eso decía que ya no se puede hacer, qué bueno que lo adviertes, Julio, hacia atrás ya no podemos decir que los hubiera, no existen, pero lo que sí podemos, lo que está ahorita, prever que si hay un evento de tal magnitud, en el caso de un sismo, o si vienen corrientes de agua de tal parte, si llueve tal cantidad, los que están aquí en la ladera, que se está remojando la tierra, que se van a caer, pues esos que ya están ahí, o darle la opción de que se cambien, o reforzar sus construcciones, o hacer algún canal, algo que les salvaguarde. Entonces, ir pensando hacia adelante. Por eso la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, que tú platicaste la otra vez con el licenciado Sergio Lobato, y que vemos que cuando hay este tipo de desastres, hay lo único que resalta es la corrupción y el desorden
que hay para sentarse en todos los lugares, en fin, donde están a las márgenes del río, la naturaleza, los ríos tienen memoria, el agua tiene memoria, en fin, y entonces qué interesante se convierte una secretaría de este calado, que le han llamado la Secretaría del Presidente, y que tiene que incidir en que esto hacia futuro ya no pueda ocurrir en este aspecto, porque realmente es un desorden. Y del otro lado, cuando dices, ya no es el mismo clima, ya no es el primavera, verano, otoño, invierno que solíamos saber, y incluso se reflejaba muy bien el invierno con nieve, o en el otoño las hojas cayendo, el verano calor, la primavera las playas. No, ahora cualquier momento puede ser primavera o verano, el cambio climático. Tan es así que el Fondo Nacional de Desastres, el famoso Fonden, que es del que viene el presupuesto de egresos de la Federación en el ramo 33, y tiene un rubro que dice para una serie de contingencias del cambio climático. Hasta así está caracterizado esto, que ya llegó para quedarse, y que lo que no podemos es regresar el tiempo, volver al futuro, como en esa película, que así se llama, para explicarlo, y mirar hacia lo que está ahorita, porque no podemos sentarnos, por ejemplo, en esta mesa dentro de 3 años o 6 años, donde ya pasó este gobierno del Estado y el presidencial, o pasó el del trienio. Sí. Dentro de 5 años. Yo digo que 6 porque ya se fue, no, ya cambió. 3. No, 3 de presidente municipal, en los casos de Tuxtla, por ejemplo, ¿no? Que vemos que ha habido afectaciones y que la gente no se quiere salir, pero ya estaba ahí, y hay recomendaciones que se vayan. La colonia 6 de junio, muy claro. Y donde fue tanto el subsecretario Nemer como el gobernador. En fin, entonces ese tipo de cuestiones, porque no podemos lamentarnos, decir, pues aquí ocurrieron ese tipo de cosas, y ya a toro pasado hacer señalamientos de las administraciones que fueron corruptas, que esto, que aquello. Creo que es interesante que ahorita estemos vigilantes y actuantes de que esas cuestiones, cada uno en el ámbito de sus competencias, responsabilidades, de hacer algo para incidir a que esto ya no siga ocurriendo. Mira, Alfonso, aquí no es cosa de bolas de mágicas para ver el futuro, ¿no? La naturaleza es muy leal, nos está avisando. La naturaleza no es eventual, cumple ciclos muy bien programados, etcétera. Nosotros los modificamos parcialmente, pero la naturaleza te está avisando. Si está temblando en un lugar, por algo está temblando. Si están ocurriendo inundaciones muy cercanas ya una entre otra, es porque algo está pasando, ¿no? Entonces el hombre tiene que adecuarse, escuchar a la naturaleza como lo hacían los antiguos pobladores de la tierra, ¿no? Y volver a la naturaleza y escuchar la voz de la naturaleza. Y entonces tenemos ¿Tú qué tiempo? escuchas bajo este principio que me llama la atención? Lo comparto, pero tú qué escuchas como conocedor del tema. O sea, sí nos está avisando, está temblando, pero nos está avisando ¿qué? Bueno, yo veo muchos desajustes producidos por el ser humano, sobre todo en el aspecto del desaprovechamiento y la pérdida tan grave que está sufriendo, por ejemplo, en el caso del país, que es el que nos compete, y está pasando en otras partes. La naturaleza está cambiando, está recorriendo sus áreas de fertilidad, y no estamos haciendo en México nada. Estamos perdiendo, además de la capacidad de producir, estamos perdiendo infinidad de tierras que ya no son aptas para el cultivo porque se han abandonado, principalmente porque no se les ha dado el tratamiento debido. Y yo qué preveo, qué veo, qué percibo, yo percibo al mediano plazo hambruna, no solamente por las malas medidas económicas que nos han hecho dependientes, ¿no? Del 80% de los granos básicos del país, del extranjero. Porque ¿qué pasará que cuando con el extranjero tengamos malas relaciones o no queramos sus condiciones, o el extranjero entre en guerra y diga, primero como mi país, yo estoy en guerra, si ya dependemos de ellos, ¿no? Entonces, esas son otras circunstancias, pero estamos perdiendo nuestra capacidad de utilización de nuestros recursos, estamos en un dispendio total. Y utilizarlo racionalmente. Los bosques tienen una propiedad, el árbol ayuda a que se absorba el agua. Estamos perdiendo nuestra agua a través de arroyos que se van al mar, o se evapora o se va. No tenemos, el manto freático no está
abastecido. Hemos deforestado enormes zonas del país, pero sobre todo estamos abandonando nuestros cultivos básicos, tradicionales, históricos, que independientemente de las modalidades de la política y de la modernidad, era el que le daba a comer al pueblo, a la gente, ¿no? Estamos abandonando los campos, estamos permitiendo que se depreden los bosques, la fauna, y todo es todos lo sabemos, es un ciclo vital, vida, ¿no? Todo incide. Entonces, eso es lo que yo preveo al mediano plazo, situaciones muy difíciles de hambre. Eso se va a traducir en hambre, y al haber hambre, pues la gente dice, todo te paso, pero no te paso que no me des de comer, y va a ir por la comida. La gente va a tener que salir a buscar la comida a como dé lugar. Entonces, es lo que yo veo, si seguimos así. Entonces tenemos que tomar medidas. Sí, hacer algo, ¿no? Tenemos sobre que reflexionar. Todo, la prevención te dice, a ver, nos está avisando todos los días hay derrumbes subterráneos, tectónicos, en la zona de Guatemala y del Petén y de la costa chiapaneca, etcétera. Entonces, ser previsores e ir a tomar medidas. Se toman las medidas en la superficie, ¿no? Es dictar leyes, reglamentos drásticos y cumplirlos, ¿no? Pues, sin duda, resulta interesante. Lo que pasa es que el tiempo está ya... pero me ha resultado muy interesante la charla. Sí, sin duda. Yo rescato mucho este programa de todos los que hemos hecho. Así es, Miguel. Pues me gustaría que una reflexión muy rápida sobre el tema que pues da para mucho que hablar, pero ya que gracias a Dios es viernes, ¿con qué te quedarías, Miguel? Pues yo agradezco mucho la presencia del doctor Hugo Alvarado Cuello aquí en este programa. Aprecio su presencia. Qué bueno que lo invitaste. La verdad rescato mucho de lo que se ha hablado. Y creo yo que no se puede decir luego de este evento en donde sí hay damnificados en Catazajá, estaban las cifras 5,000, que pues bueno, ya la hicimos, sino que creo que es un asunto de seguir machacando, de seguir insistiendo, y ahí por ahí lancé una propuesta que creo que pudiera tener alguna repercusión, porque no sería muy caro un folder de plástico por familia, que se entregara así como se lleva el abate, ¿verdad? Para que la gente, y con las medidas, los teléfonos de emergencia, en fin, toda la información que puede cubrir, y que además sería una muy buena publicidad del gobierno. Esa yo la veo así, y pensar en que más adelante, ¿verdad?, quien tome un curso de capacitación adicional se le regale una lamparita, que deben de ser más como estímulos y no como dádivas del gobierno, y más adelante un aparato receptor de radio en donde se van a estar escuchando las estaciones en caso de que llegara a presentarse. Esa sería mi aportación del programa. Con motivo de los 100 años de la Revolución Mexicana, los 200, o sea, del bicentenario de la independencia, el gobierno de Calderón mandó a entregar casa por casa un libro de Miguel González González, de la historia de México, y también banderas chinas. Sí, y tenía un costo interesante, y se repartió en todo el país, casa por casa. Así es de que es viable y que tiene que ver con la vida misma, con preservar la vida. Gracias, Alfonso. Una última reflexión, pero te hago la invitación a nombre de quienes tenemos este programa, Miguel González Alonso, tu servidor Alfonso Carbonell. Eres un invitado permanente cada vez que tengas tiempo. Gracias. Así lo consideres. Esta es tu casa, te invitamos, sobre todo los viernes, que está más tranquilón, y que ya sé que tienes también una agenda complicada, que compartas con nosotros pues tus conocimientos, tus reflexiones, tus experiencias, Julio. Pues para mí es un honor, y agrede un poco a mi modestia. Yo no soy una persona docta en muchas cosas, ¿no? Pero mi aportación es de corazón, y sí he tenido la suerte de recorrer el país y otros países paso a paso. Tuve un evento mexicano que lo trasladé durante 20 años. Un gran caballista, ¿cómo se podía decir? Espectáculo, sí. De caballos. De México, sí, y recorrí centros, Sudamérica. Es parte de Estados Unidos. Pero también se le asocia con la moto, ¿no? O sea, ¿cómo no ubicar en los 80s a Julio Alvarado y la Harley Davidson, ¿no? Me dicen que me dicen que hay que tienes todavía la foto. Cuando la carrera, ¿no? Ciclista, ¿no? Hicimos 3 carreras internacionales que eran fenomenales, ¿te acuerdas? Andaba en su gran moto, y ¿quién crees que andaba atrás? Pues nada más que... Tengo la foto, sí. Juan Sabines para Gutiérrez. Que la pases aquí en la pantalla.
Vamos a platicar, si me haces el favor, y si me siguen invitando. Periódicamente podríamos platicaremos abrir la idea de los viernes. Sí, el último viernes del mes con Julio Alvarado. Muchas gracias, muchas gracias. Y les agradezco, Alfonso, Miguel. No, hombre, pues es un placer, de veras, Julio, haberte ya tenido, conocerte de carne y hueso, y que a mí me presentaban a Julio Alvarado como una persona mítica que sin duda tiene muchas cosas que contar. Si me da chance de todo esto lo que hemos hablado, fíjate, mira, estoy viendo ahorita una nota aquí en el periódico Chiapas hoy, déjame ir de volada, que tiene que ver con el tema, déjame ligarla. Sí, claro. El DIF estatal, aliado para cuidar la biodiversidad de Chiapas, que al cuidar la biodiversidad estamos hablando del mismo tema, estamos hablando de que proteger las áreas arboladas a manera de que no sean también coadyuvantes para los desastres. Sí, no, biodiversidad, ¿no? A muchos les puede decir poco, a muchos tal vez nada, porque digo, se ve a la hora de actuar, pero pues yo quiero recordarse la materia de biología, que nos decían, biología es bios, vida, logos, tratado de la vida, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la diversidad de la vida. Pues muchísimas gracias, Julio. Miguel González, como siempre, esta es tu casa, no te doy la bienvenida, sino siempre la bien llegada a tu programa, a tu espacio. Gracias. Por hoy es todo, les agradezco muchísimo a Hilda, allá en los controles, Hilda allí, y pues los esperamos el próximo lunes. Cuídense mucho, va a llover este fin de semana, quienes vayan a salir y las gentes que están en las laderas tomen sus precauciones. Ya antes de que se acepte la propuesta de Miguel del folder ese que les van a poder hacer llegar a sus casas, métalo en una bolsita de nylon, por favor. Esto ha sido Me Queda Claro. Yo soy Alfonso Carbonell, nos escuchamos el lunes. Gracias. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros